Increíble revelación. La niña gritó, su esposa no está muerta, sé dónde la han ocultado. Ramiro, con su cuerpo desgastado por el trabajo arduo en la construcción y el peso de la desaparición de María, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Esa afirmación no era solo una explosión de esperanza, era un impacto emocional que lo sacudió hasta los huesos. Desde que su mujer había desaparecido hacía 5 años, había vivido en un limbo donde la duda y el desconsuelo eran su compañera constante. Sus días se consumían en la rutina de cuidar a sus 2 hijos pequeños y a su madre enferma, mientras las deudas y el murmullo de los vecinos pesaban como una losa sobre su pecho. La pequeña, con ojos oscuros que brillaban con una mezcla de inocencia y sabiduría inquietante, lo miraba fijamente. El bullicio del mercado lo rodeaba, pero en ese instante, todo se tornó un eco distante. ¿Cómo podría creerle? Las heridas del pasado se mantenían frescas, cada una recordándole que la esperanza a menudo llega con un precio. El dilema lo atormentaba, una parte de él deseaba seguir la pista, mientras que otra se resistía a salir de la burbuja en la que había estado viviendo, temerosa del dolor que podría nacer de otra decepción. Mientras Ramiro intentaba procesar la revelación, su mente se tambaleaba entre el escepticismo y un destello de anhelo. Había aprendido a vivir con la ausencia de María, a construir un día a día sin su risa, pero esa promesa de saber algo sobre ella lo desnudó emocionalmente. Era un hombre de fe quebrada, pero, ¿cómo seguir ignorando lo que podría ser la pista más importante de su vida? La angustia se multiplicaba. Por un lado, la idea de encontrar a María lo embriagaba, por otro, el miedo de enfrentar una verdad que podría destruirlo lo paralizaba. La desconfianza que había desarrollado a lo largo de los años lo asediaba. Cada paso que daba nadaba en inseguridad. Se cuestionaba si debía arriesgarse a seguir las palabras de aquella niña o si debía volver a la rutina de su vida sombría, llena de quejas y miradas desaprobadoras de sus vecinos. ¿Por qué no has encontrado a tu esposa?, era la pregunta que nunca faltaba, y esa mirada crítica lo hacía cerrar la puerta a su propio dolor, pero lo dejaba impotente. Ramiro respiró profundo, su pecho se expandió y, al mismo tiempo, se sintió más pesado que nunca. En un momento de lucidez, decidió que no podía dejar pasar esa oportunidad. Aún así, una sensación de angustia lo invadía, cada latido de su corazón resonaba con el eco de su propia desesperación. ¿Vale la pena arriesgarlo todo?, se preguntó. La respuesta escapaba de su alcance mientras observaba a sus hijos jugar a lo lejos, ajenos al torbellino que se desataba en su interior. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero al regresar su atención a la pequeña Sofía, él sabía que lo que había comenzado como una simple compra en el mercado se había transformado en una búsqueda de significados ocultos. La decisión de investigar lo que la niña le había dicho lo llevaba al instante cumbre de su angustia, donde cada sombra en su vida ahora podía ser un presagio. Avanzar significaba arriesgar no solo su propia paz, sino también la estabilidad que había creado con sus hijos. Sin embargo, la posibilidad de encontrar a María encendía en él un fuego que había creído extinguido. En su corazón, lo sabía, la búsqueda por su esposa apenas comenzaba y el camino se haría cada vez más peligroso. La determinación nacía lentamente en Ramiro, como una flama que apenas comenzaba a cobrar fuerza. Había tantos caminos tormentosos desde la ausencia de María, pero este nuevo rumbo prometía ventanales de esperanza. Sin embargo, cada paso que daba hacia la verdad traía consigo el peso de los recuerdos, de las noches en vela, de los días teñidos de gris. La angustia clamaba en su interior, contrastando con el deseo de cerrar la brecha que lo separaba de su esposa. Mientras trataba de organizar sus pensamientos, se dio cuenta de que la primera acción a tomar era recolectar información. Sofía podía tener respuestas, pero su mente insistía en qué preguntar y cómo.
Había estado tanto tiempo atrapado en el dolor que había olvidado el arte de la curiosidad. Desde que María desapareció, su preguntarse había sido sustituido por el silencio de la resignación. Un nuevo propósito surcaba su pecho: confrontar a la niña. Sin embargo, incluso eso comenzó a resultar complicado. La sonrisa traviesa de sus hijos, jugando en el mercado, lo mantuvo atenazado. ¿Cómo enfrentaría la revelación de su búsqueda si encontrara la verdad? ¿Los afectaría? ¿Qué pasará si no puedo traer a su madre de vuelta?, se preguntaba. Su corazón latía con fuerza, no solo por lo que podía descubrir, sino por toda la carga que había aprendido a soportar. La idea de involucrarse más en esta búsqueda temía que podría sumergirlo nuevamente en un mar de sufrimiento. Sin embargo, un cambio palpable en su interior empezaba a ocupar el vacío, como si cada latido lo empujara hacia un futuro incierto, pero necesario. Decidió que enfrentaría a Sofía al día siguiente. Esa noche, se sentó en la cocina mientras sus hijos dormían, y reflexionó. Las paredes siempre habían estado cargadas de recuerdos de María, pero ahora resonaban, llenas de ecos de lo que podría ser. No podía dejar que el miedo lo dominara. Las expectativas de los otros lo atormentaban, pero entendió que era esencial buscar. Su deseo por ver a María una vez más lo guiaba por la oscura senda que debía recorrer. En las horas que siguieron, se preparó mentalmente. Escribir y registrar sus pensamientos le traía una claridad inesperada. Enumeró sus posibilidades, observando el abismo que se extendía ante él. ¿A dónde podría llevarlo esa búsqueda? Podía ser momentánea, incluso efímera, y aún así la determinación era feroz. Ese papel fue su refugio, su impulso para seguir adelante, incluso con un corazón que temía el rechazo. Con el amanecer llegó una nueva resolución. Ramiro se levantó con una claridad interna que no había sentido en años. Su orden en la vida había sido destruido por la incertidumbre, pero ahora lo aceptó: sería un buscador. En sus manos, entre tanto, llevaba un puñado de preguntas que podría hacerle a Sofía. Sus ojos brillantes estaban llenos de reflejos de esperanza y temor. Al salir de su casa, lo que le esperaba en el mundo exterior parecía tanto una prueba como un recordatorio de su humanidad. El bullicio del mercado, la distancia de sus hijos, todo parecía verse diferente ante ese nuevo enfoque. Tenía una misión y la pasión por la búsqueda le insufló energía. Sin embargo, el giro más importante estaba aún por venir. Mientras se dirigía al punto de encuentro con la niña, una figura familiar apareció en el horizonte. El corazón de Ramiro se detuvo. Aquella sombra era todo lo que había esperado encontrar y lo que temía al mismo tiempo. ¿Qué significaría su presencia? La certeza de que el camino que había elegido para encontrar a María estaba a punto de tomar un giro inesperado lo dejó petrificado. El destino lo esperaba, y con él, una verdad que podría cambiarlo todo. El encuentro con la figura familiar a lo lejos se tornó cada vez más nítido mientras Ramiro avanzaba. Su corazón palpitaba en desasosiego, la tensión del momento se acumulaba a su alrededor como un esqueleto de ramajes secos. No solo le preocupaba lo que podría escuchar, sino también cómo cargaría con la posible verdad. Cuando se acercó, el rostro de Sofía reflejaba una mezcla de curiosidad y temor. Ella, con aquel aire travieso que lo había atrapado hacía meses, parecía saber más de lo que mostraba. Ramiro tragó saliva y respiró hondo. Una oleada de incertidumbre le invadió el pecho, y su voz, una vez tan fuerte y decidida, parecía ahora un hilo frágil. «Hola, Sofía», comenzó, intentando mantener la calma. «Quería hablar contigo». Las palabras salieron mecánicamente, ensayadas previamente en su mente como las notas de una canción olvidada. Sin embargo, la mirada intensa de la niña lo interrumpió. En sus ojos había un brillo que indicaba que la conversación que estaba por desarrollarse sería anitin menos que sencilla. Sin rodeos, Sofía preguntó: «¿Quieres saber dónde está tu esposa?». La pregunta, directa y sin adornos, lo atravesó. La piel se le erizó, y en un instante, todo su mundo interno tembló entre la esperanza, el miedo y una melancólica resignación. Había ensayado el momento que se aproximaba, pero ni en sus más profundos ensueños había imaginado que llegaría envuelto en la voz de una niña. «Sí,
quiero saber, respondió, su voz apenas un susurro pero impregnada de determinación. Ella no está muerta, continuó Sofía, y esos 5 simples palabras resonaron en sus oídos, como un eco rabioso que desafiaba su lógica. La incredulidad recorrió su mente, desgarrándola en 1000 pedazos. Sé dónde la han ocultado, agregó la niña, y ahora la certeza en su voz sorprendía a Ramiro más que la afirmación en sí. ¿Dónde? ¿Qué sabe sobre eso? Preguntó, como si un impulso primitivo lo empujara a indagar más. En su interior, el miedo y la esperanza retrocedían y avanzaban en una danza caótica. La respuesta que tanto había esperado comenzaba a materializarse, y al mismo tiempo, el peso de sus responsabilidades se hacía más palpable. A medida que Sofía comenzaba a relatar lo que sabía, Ramiro se dio cuenta de que cada palabra de la niña tenía un profundo impacto en su psique, insertándose como un clavo en el mueble desmoronado de su vida. La búsqueda que había llevado dentro de él adquiría un sentido inesperado, no solo buscaba a María, sino también la verdad sobre sí mismo, recaída en sus emociones, su fortaleza y su deseo de afrontar lo desconocido. Pero, a medida que la historia se desenrollaba, la niña reveló detalles perturbadores. Un lugar oscuro, personas que no era capaz de confiar. Los ojos de Sofía brillaban con la sabiduría de alguien que había presenciado el miedo en silencio durante demasiado tiempo. Si sigues adelante, tendrás que estar preparado para lo que encuentres, advirtió. ¿Estás lista para esto? Las palabras de la niña tomaron un giro inesperado, convirtiendo el diálogo en un reflejo de su propia lucha. El eco de la pregunta le llegó a las entrañas, no solo se trataba de encontrar a María, sino de enfrentar la posibilidad de un sufrimiento aún mayor. Mientras se adentraban en esa conversación de alto voltaje emocional, Ramiro no podía escapar de la revelación que lo sacudía, también era un buscador de su propio ser. La certeza de la búsqueda se sentía como una balanza vieja, inclinándose entre el deseo de encontrar a su esposa y la necesidad de enfrentar sus propios miedos. En ese momento crítico, un nuevo horizonte emergía delante de él, lleno de sombras y luces apagadas. Lo que iba a descubrir podía romperlo por completo o liberarlo. Pero estaba decidido, no podría volver atrás. ¿Dónde está, Sofía? Preguntó, determinado a seguir la cadena de verdades que ella prometía. Con cada latido de su corazón, una pregunta más se formulaba en su mente. Pero el camino estaba envuelto en secretos que todavía debía desentrañar. El suelo crujía bajo sus pies mientras se dirigían hacia la verdad. Sin embargo, en su interior, una inquietante sensación crecía, esta revelación podía no ser lo que había imaginado. Cuando la niña pronunció el siguiente nombre, el viento parecía compartir un susurro ominoso. ¿Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar todo? El cielo se tornaba gris, como si presagiara la tormenta que Ramiro sentía acumulándose en su interior. Las palabras de Sofía se deslizaban en su mente, una mezcla de incredulidad y esperanza que le impedía pensar con claridad. La búsqueda de su esposa había sido un viaje solitario, marcado por la desesperación y el desasosiego. Pero ahora, en su mente comenzaba a gestarse una nueva realidad, la posibilidad de que aún la había podido encontrar. ¿Dónde está ella, Sofía? Repitió, esta vez con una firmeza renovada. Sofía lo miró, su expresión serena contrastando con la agitación de él. Tendrás que demostrar que estás dispuesto a enfrentar la verdad. No solo enfréntate a ello, Ramiro, conviértelo en parte de ti, dijo. Sus palabras, como un mantra, resonaban en la mente de Ramiro. Comprendió que la búsqueda no solo era física, sino profundamente existencial. La determinación comenzó a formarse en él como un músculo que había estado atrofiado durante años. Sofía continuó, describiendo un lugar, un edificio abandonado cuya fachada, decrépita y oscura, encerraba un oscuro secreto. Ella está allí, pero hay gente que la vigila. No puedes ir solo. La realidad de lo que debía enfrentar lo llenó de un temor palpable. Había sacrificado tanto en su búsqueda, había perdido no solo a María, sino también su sentido de identidad. La figura del hombre fuerte y decidido que una vez fue se había desvanecido, dejando atrás uno que dudaba de sus propias capacidades.
La lucha interna se complicaba aún más, ya que la culpa por no haber encontrado a su esposa antes se transformaba en el peso de su responsabilidad. ¿Qué debo hacer?, preguntó, la voz cargada de un nuevo sentido de propósito. Primero, necesitas prepararte. Tienes que saber quién eres realmente antes de enfrentarte a eso, Sofía dijo, empujándolo hacia un camino que jamás había considerado. Las estrategias de su vida hasta ese momento no le habían preparado para este desafío. Necesitaba descubrir qué habilidades ocultas poseía, qué fortalezas no había podido ver debido a su sufrimiento. Mientras comenzaba a asimilar la complejidad de lo que debía enfrentar, un destello de reconocimiento iluminó su mente. Había habilidades que había dejado de lado, la resolución de problemas que antes había empleado con éxito en su trabajo. La capacidad de discernir detalles sutiles y convertir la desesperación en acción. En los días siguientes, Ramiro se dedicó a armar un plan. En su mente, formulaba estrategias, exploraba sus límites, despertando en sí mismo la creatividad que había dejado enflaquecer. Cada decisión que tomaba lo acercaba un paso más a la verdad sobre su esposa, pero también lo enfrentaba a la verdad sobre su vida. Así, Ramiro decidió buscar apoyo, antiguos colegas, amigos, aquellos que alguna vez habían creído en su capacidad, y que, aunque distantes, podrían ofrecerle perspectivas y recursos con los cuales construir su estrategia. Se vio obligado a sacudirse el polvo del pasado, a reunir fuerzas en un momento que lo exigía. En cada encuentro, cada conversación, la duda cedía lentamente ante el reconocimiento de su propia valía. La mezcla de emociones era intensa, el miedo a lo que iba a descubrir se cubría con la posibilidad de encontrar la resistencia y la capacidad dentro de él que necesitaba para enfrentar lo que vendría. El día que inició su misión claro ante el futuro que lo esperaba, Ramiro se sintió como un nuevo hombre, más fuerte y con una determinación renovada. Tenía un propósito, encontrar a María, sí, pero también descubrirse a sí mismo en el proceso. Mientras se disponía a dejar atrás el silencio de la desesperanza, una llamada interrumpió su concentración. El tono era grave, cargado de urgente misterio. Ramiro, necesitas saber algo más antes de continuar. Esa advertencia lo llenó de inquietud y curiosidad, promesa de que la verdad, tan deseada, podría traer consigo una nueva carga. Con el corazón acelerado, se preparó para escuchar las palabras que podrían cambiar su mundo para siempre. ¿Qué más había que descubrir? Las sombras que lo habían seguido parecían también un avance, comenzando a desdibujarse para darle paso a un nuevo escenario. El sonido en el auricular resonaba en la mente de Ramiro como un eco aterrador. La voz era intensa, cargada de una urgencia que cortaba el aire de su habitación. Tu esposa no está muerta, sé dónde la han ocultado. Las palabras flotaban ante él, inalcanzables, como si cada sílaba intentara apoderarse de su realidad. ¿Quién eres? ¿Cómo lo sabes? Forzó a salir de su boca, aunque el temor comenzó a infiltrarse en cada palabra. El silencio al otro lado del teléfono fue un abismo. Su corazón latía con una mezcla de ansiedad y esperanza. Mi nombre no importa ahora. Lo que importa es que debes actuar rápido. Hay quienes la buscan, pero también hay quienes la protegen. Necesitas a alguien en quien confiar. La voz se desvaneció en un susurro, pero la alarma en su interior se intensificó. Colgó y se quedó mirando el teléfono, el sudor empapando su frente. La revelación movilizó un torbellino de emociones. Durante años había vivido con la convicción de que estaba rodeado de dudas y sombras, ahora la luz de una verdad potencial brillaba ante él, pero solo era una chispa a punto de extinguirse. Se levantó decidido, cada paso resonando con la firmeza de su nuevo propósito. Había que encontrar respuestas, y en esa búsqueda debía nutrir su determinación. Sabía que debía ser astuto, que no podía actuar con impulsividad. Era el momento de aplicar las estrategias que había recuperado, hacer uso de sus habilidades. O su búsqueda de aliados. Se acordó de Tomás, un amigo de la universidad que había hecho carrera en la seguridad. Conectó con él y, tras una conversación con tintes de sospecha, finalmente acordaron reunirse. Tomás se mostró interesado en ayudar, pero la advertencia en su mirada le indicó que había más en juego que simplemente encontrar a María.
La noche antes de la reunión, Ramiro repasó todo lo que había aprendido sobre la resiliencia. Reflexionó sobre sus fracasos, las decisiones que lo habían llevado a la soledad. Cada error parecía un ladrillo que había utilizado para construir las paredes de su sufrimiento. Pero había algo que había descubierto también, cada mal paso le había enseñado algo. Así fue como sus pensamientos lo llevaron a la esencia de su fuerza. Despertó convencido de que aquel encuentro marcaría un antes y un después. Con la determinación de un hombre que se derrumba y se reconstruye, salió a hacer frente a su pasado, dispuesto a descubrir no solo la ubicación de María, sino a reinventar su propia historia. A medida que la mañana avanzaba, Ramiro llegó al café donde había acordado verse con Tomás. El fragor de las conversaciones, las risas, el aroma a café fresco, todo parecía ajeno a la carga que llevaba en su pecho. Todo cambió cuando lo vio. Tomás, cada centímetro de él parecía estar atado a un conocimiento que Ramiro deseaba ardientemente. Pero el gesto furtivo de Tomás lo inquietó. «Ramiro, hay algo que no te he dicho», comenzó Tomás, con la mirada escaneando el lugar como si lo acechara un peligro. «No es solo tu esposa en juego. Las cosas son más complicadas de lo que imaginas. Lo que descubramos puede cambiar todo». Su voz era un hilo tenso, que se afirmaba contra algo más grande y oscuro. Ramiro sintió que la tormenta que había estado acumulándose dentro de él se intensificaba una vez más. ¿Qué más sabía Tomás? No solo se trataba de María, sino de un juego en el que la verdad parecía cambiar como las nubes, llevándolo hacia una revelación inquietante. La espera y el miedo comenzaron a mezclarse, creando la atmósfera cargada que presagiaba una inminente confrontación. Lo último que escuchó de Tomás antes de que sus palabras fueran interrumpidas por el sonido de una puerta abriéndose fue un mensaje que le heló la sangre: «Es mucho más serio de lo que piensas. Estás involucrado en algo que no esperabas». Su mente empezó a correr, atando cabos, intranquilo por lo que vendría. El peso de la revelación era abrumador. Con el estómago en la garganta y la mente en un torbellino, Ramiro se preparó para el siguiente paso. ¿Podría soportar la verdad que se avecinaba? Se sentía atrapado entre la esperanza de recuperar a su esposa y el temido abismo de lo desconocido. Y así, mientras la conversación avanzaba, el sabor del desafío se intensificaba. El momento de la verdad se fraguaba en su interior, un clamor que lo impulsaba a actuar o a perderse en la oscuridad una vez más. ¿Sería capaz de desentrañar el misterio que se alzaba ante él? El enfrentamiento estaba a la vuelta de la esquina, pero el verdadero desafío podría ser aceptar lo que está por venir. Ramiro sintió que el aire le faltaba en el pecho mientras se enfrentaba a las palabras saturadas de temor que había salido de la boca de Tomás. Cada frase lo arrastraba hacia un abismo de incertidumbre. ¿En qué me he metido?, pensó, sintiendo que su pasado lo había dejado vulnerable ante un presente amenazante. Era un momento decisivo. Sus decisiones a partir de ahora definirían no solo el destino de María, sino también su propia existencia. Revisó mentalmente su entorno. Un café a rebosar de vidas ajenas que giraban en torno a trivialidades, en contraste con la tormenta que azotaba su corazón. Miró a Tomás a los ojos, intentando desentrañar la profundidad oculta tras su expresión. La lucha interna de su amigo impactaba poco a poco en el mismo punto que lo atormentaba. «Dime más», exigió, la voz firme aunque sus adentros estaban en caos. «No puedo enfrentar esto a ciegas». Tomás suspiró, sus pupilas cernidas como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. «Lo que te he dicho es solo la punta del iceberg. Hay redes de personas que se involucran en cosas que escapaban incluso a mi comprensión. Un grupo que puede utilizar a las personas como piezas en un juego», reveló, su mirada sin brillo transmitiendo una sinceridad desgarradora. «¿Qué significa eso?», respondió Ramiro, que se sentía atrapado entre la lógica de la conversación y la sensación de que algún tipo de oscuridad lo anclaba. Era más que la vida de María la que pendía de un hilo, se sentía inmerso en un laberinto repleto de secretos que podría arruinarlo. Tomás negó con la cabeza. «No tienes idea de lo que te estás enfrentando. Pero hay más, hay personas que están mucho más interesadas en ti de lo que piensas. Es una red en la que tu esposa es solo una víctima. Eres parte de una historia más grande». Cada palabra lo llevó a cuestionar su percepción,
A cada instante ese deseo de recuperar a María se convertía en una especie de antorcha que iluminaba sus decisiones. Debía encontrar un equilibrio, un enfoque estratégico. Internamente se recompuso y conectó con su resiliencia renovada, recordando la creciente urgencia que sentía antes. No solo estaba allí para descubrir su destino, sino para tomar control sobre su vida. No estoy dispuesto a ser solo un peón en este juego, afirmó con convicción. Voy a descubrir la verdad y haré lo que sea necesario para proteger a María. Tomás lo observó atento, como si el fuego que había encendido en Ramiro pudiera iluminar la oscuridad que ambos enfrentaban. Si estás decidido a enfrentarlo, deberías prepararte. No será fácil. Tal vez haya apoyos que necesites explorar, gente en quien puedas confiar, pero también amistades que podrían costarte. Ese último comentario dejó una marca profunda en Ramiro. Era un recordatorio cruel de que las decisiones que tomaría no solo afectarían su búsqueda, sino que también podrían afectar a otros. ¿Estaba dispuesto a sacrificar la integridad de algunos para lograr su objetivo? Las sombras de su pasado volvieron a escena, recordándole cuántas veces había estado tan centrado en su propio sufrimiento que se había olvidado de cómo el dolor de las decisiones influía sobre los demás. Haré lo necesario. Si realmente quiero recuperar a María, debo estar preparado para todo, resolvió, consciente de que los dilemas morales a los que se enfrentaba serían una prueba de su carácter. La tensión en la conversación se palpaba en el aire, y el momento de acción se acercaba rápidamente. Ramiro sintió que su determinación se convertía en una fuerza catártica. Necesitaba analizar cada paso a seguir, cada decisión tenía el potencial de redimirse o destruirse. En ese instante, su teléfono vibró, rompiendo el hilo de sus pensamientos. Era un mensaje encriptado que le había llegado por un contacto anónimo, la promesa de un encuentro que podría cambiarlo todo. Su corazón se aceleró. Sabiendo que esto podría ser un riesgo, la oportunidad también era ineludible. Si quería desentrañar el misterio que lo había atrapado, tenía que tomar decisiones que probarían hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Tomás, creo que he encontrado una pista, dijo mientras se levantaba, sabiendo que sus próximos pasos lo llevarían a un territorio desconocido. No puedo darme el lujo de dudar. Salió del café con la certeza de que el verdadero desafío no solo sería recuperar a su esposa, sino también descubrir quién era realmente en medio de la tormenta. Las revelaciones lo esperaban al borde del abismo y estaba decidido a enfrentarlas. Estaba en el punto de partida de un viaje que bien podría cambiarlo todo. ¿Qué más descubriría en el camino? ¿Y a qué precio? Su futuro lo aguardaba en la penumbra, la verdad a un paso. Ramiro caminó rápido, el sonido de sus pasos resonando en el asfalto húmedo. La noche había caído y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas en el desierto. Cada zancada lo impulsaba no solo hacia el encuentro prometedor, sino también hacia una parte de sí mismo que había permanecido oculta. La diversidad de emociones lo abrumaba, había un miedo inherente a lo desconocido, pero también una creciente determinación. Al llegar a la dirección indicada, un viejo edificio de ladrillos desgastados, se detuvo. La fachada parecía deteriorada, pero ahí radicaba una extraña belleza. Pensó en lo que Tomás le había advertido. Las decisiones que tomara ahora podrían cambiar su vida por siempre. Recapituló lo que sabía hasta entonces, debía ser astuto y no dejar ninguna pista suelta. Cuando cruzó la puerta, el ambiente cambió. El olor a humo y café fuerte inundó sus sentidos. Varias personas estaban dispersas en las mesas, absortas en sus conversaciones, pero algo en sus miradas lo hizo dudar. ¿Quiénes eran realmente? ¿Acaso eran cómplices de la verdad que buscaba? Se acercó a la barra y miró a su alrededor. Una mujer lo observaba desde el fondo, con una expresión que parecía conocer más de lo que decía. La altura de su cabello oscuro y los rasgos agudos la hacían parecer fría, pero sus ojos reflejaban una calidez insólita en el lugar. A medida que Ramiro se acercaba, sintió que su corazón latía con fuerza. Se presentó con cautela, aunque sus palabras estaban cargadas de urgencia. Busco información sobre mi esposa, dijo, el tono firme pero mesurado. Me dijeron que podías ayudarme. La mujer sonrió, aunque sus labios nunca se curvaron del todo.
Hay cosas que sabes y cosas que no. Pero, ¿estás preparado para conocer la verdad? Cuestionó con una voz tan fría como el acero, aunque en su tono había un atisbo de empatía. Cualquier cosa, respondió Ramiro, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar. La mujer lo llevó a un apartado oscuro del local, donde el bullicio quedó amortiguado, y comenzó a hablar en susurros. Tu esposa no está muerta. La han ocultado, y hay personas que están interesadas en mantenerla a salvo, pero hay un precio, reveló, midiendo cada palabra como si fueran balas. Ramiro sintió que el mundo se detuvo. La incredulidad se apoderó de él, pero la voz de la mujer resonaba como un eco en su mente. ¿A qué precio? Esa pregunta le instaló una sombra de duda. Su vida entera había estado entrelazada con decisiones difíciles, y ahora se presentaba un dilema potencialmente mayor. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sin poder ocultar la urgencia en su voz. Sabía que esta no sería solo una decisión personal, sino que podría afectar a otros de maneras que no podía prever. Hay un grupo, una organización que está detrás de esto. Quieren que trabajes con ellos. Necesitan a alguien con tus habilidades para llevar a cabo su plan. A cambio, te ayudarán a recuperar a María, contestó la mujer, sin titubear. Un conflicto interno comenzó a formarse dentro de Ramiro. ¿Era correcto aliarse con aquellos que, aunque prometían su objetivo, podrían estar alimentando la misma oscuridad que había encontrado antes? Pero el pensamiento de María lo encarcelaba, la idea de que aún estaba viva podía la balanza de su moralidad. ¿Y qué tipo de trabajo requerirían?, preguntó, dispuesto a escuchar pero consciente de que el precio podría ser más alto de lo que estaba dispuesto a pagar. La mujer le dio un pequeño dossier. Analiza esto. Tú decides. El tiempo corre, y la última cosa que necesitas es dudar, indicó, dejándolo con un ligero empujón hacia adelante. Esa presión lo invade. Estaba más cerca de descubrir la verdad, pero también dentro de una red que podría consumarlo. Mientras salía del local, el dilema se apoderó de él, ¿sería capaz de cruzar esa línea? A medida que la brisa nocturna lo envolvía, Ramiro sabía que debía encontrar un camino claro antes de que la oscuridad se lo tragara todo. La revelación estaba a su alcance, pero el costo de la verdad aún estaba por determinar. ¿Iba a caer en la trampa que había temido toda su vida o sería la clave de su salvación? Ramiro se adentró en la neblina de sus pensamientos mientras caminaba por las calles vacías, el dossier aún en su mano. Las imágenes de su vida junto a María en sus momentos más sencillos lo perseguían, haciendo que el dolor por su ausencia se intensificara. Esta oportunidad era un rayo de esperanza, pero la sombra de la organización que lo requería le generaba un desasosiego creciente. Los pasos se tornaron mecánicos y, a cada instante, la presión de la decisión que debía tomar lo ahogaba un poco más. ¿Estaba preparado para exponerse a un mundo que podría ser aún más oscuro que el que ya había conocido? La voz de su mentor, Tomás, resonó en su mente: todo tiene un precio. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar para recuperar a María? Mientras esas preguntas se arrastraban por su mente, Ramiro se desvió hacia un parque, buscando un momento de quietud. Se sentó en un banco, el frío del metal calando a través de su abrigo. Este parecía ser su refugio en medio de una tormenta interna, donde cada decisión repercutiría en su futuro. Su corazón latía desbocado, mientras en sus manos el dossier parecía más pesado que nunca. Con un suspiro profundo, Ramiro abrió el dossier. En su interior, había fotos de personas, mapas de ubicaciones secretas y una serie de información que parecía salida de una novela de espionaje. Impresionado y confundido, se preguntó cuántas vidas estaban en juego. Comenzó a leer en profundidad, sus habilidades como analista de datos entrenado en su antiguo trabajo despertaron. Su mente se afiló y empezó a establecer conexiones, a reconocer patrones. Había algo que podía hacer, algo que podía aportar. Su estado emocional sufrió un giro cuando se dio cuenta de que, aunque el riesgo era alto, su experiencia podría resultar decisiva. Años de trabajo en un entorno hostil lo habían enseñado a seguir instrucciones con precisión y a enfrentarse a dilemas morales constantes. Tal vez no solo podría encontrar a María, sino también elevarse por encima de la situación,
volverse el agente que se salvara a sí mismo en este juego en el que cada movimiento contaba. El pensamiento de actuar lo motivó a aceptar el desafío, pero a su vez lo llenó de dudas. ¿Podía jugar con el destino de otros y no perderse en el camino? ¿Sería capaz de mantener su integridad mientras navegaba en este mundo turbio? En cada interrogante se dibujaba el dilema de su identidad. Al final, entendió que esta no era solo una misión para recuperar a su esposa, sino también una búsqueda de la redención personal, de hacerse digno de la vida que había conocido. Decidido, Ramiro se levantó del banco con una nueva resolución. Con el dossier en mano, supo que debía acercarse a esa organización sin dudar más. Había comenzado a comprender que la verdad y la acción lo llevarían a través de una transformación que demandaba no solamente valentía, sino también una capacidad de autoexaminación profunda. Mientras se dirigía nuevamente hacia la dirección de la mujer y la reunión prometida, una voz interna le susurró que ya había cruzado una línea. La pregunta ahora era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para recuperar lo que había perdido? No solo una vida, sino un sentido de sí mismo. Al girar en una esquina, la luz de un farol iluminó su rostro, revelando una decisión tomada, aunque incierta. La noche era su aliada y su enemiga. Ramiro sabía que, a partir de ahora, cada paso podría ser el último que diera sin mirar hacia atrás. Y así pensó, mientras la luz seguía a su lado, formando un camino con sombras intrigantes, solo la acción podría convertir la angustia en esperanza. Detrás de esa esperanza había una voz llamando desde el fondo, una advertencia, un susurro: la organización no es lo que parece. ¿Pero realmente estás listo para descubrirlo? La luz del farol parpadeó, y Ramiro se detuvo un instante. Un escalofrío recorrió su espalda ante la idea de lo que podía significar aquella reunión. Se encontraba en un umbral, con la certeza de que el camino que eligiera lo definiría para siempre. Al avanzar, su mente comenzó a procesar lo que estaba por enfrentar. Necesitaba prepararse, no solo físicamente, sino sobre todo mentalmente. La organización podía ser un monstruo, y él se convertía en su presa. Al llegar a la dirección indicada, inhaló profundamente. La fachada del edificio era austera y parecía rechazar la calidez del entorno. Sacó el dossier nuevamente, sus ojos recorriendo cada línea con detenimiento. Si había alguna información que pudiera convertirlo de un simple buscador de su esposa a un jugador activo en ese peligroso juego, debía encontrarla. Una voz interna le susurró que su experiencia anterior en analítica no sería suficiente para navegar este nuevo laberinto. Antes de cruzar la puerta, reflexionó sobre su propio sentido de propósito. La búsqueda de María no era solo un deseo de recuperar lo perdido, era un llamado a enfrentarse a los pedazos rotos de su identidad. Con esa comprensión, empujó la puerta y entró. El interior era sombrío y disonante, una mezcla de miradas furtivas y susurros conspirativos. En su mente, un solo pensamiento dominaba: esto no era solo una misión, era una catarsis. La mujer con la que quería hablar lo estaba esperando. Tenía una expresión de resignación y determinación. Ramiro, dijo con un tono que mezclaba advertencia y aliento. He leído su dossier, sé lo que busca. Pero no está aquí para obtener respuestas fáciles. La verdad es un laberinto oscuro. El peso de sus palabras resonó en Ramiro. ¿Qué significaba realmente buscar la verdad? ¿Estaba preparado para enfrentarse no solo a la organización, sino a las consecuencias de sus decisiones? A medida que hablaban, el diálogo se convertía en un intercambio de estrategias, de alineamientos benévolos y traiciones veladas. Se sentía como un jugador de ajedrez en una partida sin fin, donde cada movimiento podría costarle su sentido de identidad. Tras un rato, Ramiro empezó a comprender que su verdadero desafío no era solo rescatar a María, sino enfrentarse a su propio papel en esta narrativa. Las preguntas que antes lo asediaban comenzaron a transformarse en certezas desalentadoras: ¿quién era él sin su esposa? ¿Qué derechos tenía para reclamarla? Además de su búsqueda, también debía reconciliar su nuevo yo con el viejo. Esa conversación no solo le daba esperanzas para encontrarla, sino que lo obligaba a mirarse en el espejo y realizar un balance doloroso. Mientras se despedían, la mujer dejó caer una última revelación que lo dejó helado: no todo lo que sabes es correcto.
Hay secretos que deberás desentrañar para llegar a ella. Y lo más importante, no puedes confiar en nadie, ni en mí. Ramiro sintió que, en su interior, el duelo por su esposa comenzaba a transformarse en una lucha por sus principios. Con esa inquietante advertencia resonando en su mente, Ramiro abandonó el edificio. Cada paso lo alejaba de la cómoda ignorancia. Sabía que iba a tener que hacer elecciones difíciles, enfrentando no solo a la organización, sino también a su propia moralidad en el proceso. Mientras caminaba adentrándose en la noche, una nueva pregunta se instaló en su pensamiento, y con cada paso se tornó más intensa. ¿Estaba realmente listo para despojarse de lo que conocía y perderse en la oscuridad de la verdad, cueste lo que cueste? La única respuesta que encontró fue un pacto consigo mismo: iba a descubrir el secreto que cambiaría su vida para siempre, aunque eso significara enfrentarse al abismo. Y así, con el peso del futuro aplastando su pecho, Ramiro se dio cuenta de que el camino se volvía cada vez más sinuoso. La pregunta de su identidad lo perseguiría, y una voz dentro de él pronunciaba sentencias: lo que encuentres cambiará todo. ¿Realmente estás dispuesto a arriesgar tu vida por la redención? La respuesta aún estaba por llegar, mientras las sombras comenzaban a moverse a su alrededor. Ramiro se adentró en la búsqueda con una claridad renovada. Había caminado un sendero lleno de incertidumbres y revelaciones, pero ahora comprendía que cada paso dado en la dirección correcta dejaba atrás la impotencia y el miedo que lo habían acompañado por años. Su corazón latía con la urgencia de quien busca no solo a su esposa, sino su propia identidad en un mundo repleto de conflictos. Días después de su encuentro con la mujer en el café, se sumergió en la tarea de construir una red de aliados. La revelación de que la organización podía ofrecerle ayuda lo empujó a poner en práctica todo lo que había aprendido. La confianza se ganaba trabajando, y decidió que no podía aceptar la oscuridad sin intentar democratizar su propia luz. Con la determinación de quien se enfrenta a un mar de dudas, Ramiro se puso en contacto con los antiguos colegas de su vida profesional. Había personas que habían creído en él y en su capacidad para resolver problemas. Todo lo que había acumulado a lo largo de su carrera como analista lo llevó a afinar su mirada en el objetivo. No podía desestimar talentos ya conocidos. A través de encuentros discretos, se rodeó de un grupo de personas que decidieron apoyarlo, cada uno aportando sus habilidades únicas. Un día, en una reunión clave, Ramiro se sintió revitalizado al notar la llamada de la solidaridad. Los rostros de quienes creían en él le devolvieron la confianza que había perdido. Presentó su plan de acción, una estrategia que no solo se centraba en recuperar a María, sino también en infiltrarse en la organización que lo había involucrado. Los días de desesperación se convirtieron en fuego ardiente. Trabajaron incansablemente, formando un equipo que se unió no solo por la búsqueda de María, sino también por la idea de luchar contra la injusticia. La fortaleza de sus amigos se convirtió en su propia fortaleza, un recordatorio constante de que la resiliencia y la conexión eran sus mayores aliadas. En cada minuto compartido, él no solo se acercaba a su objetivo, también se reconstruía como hombre, padre e individuo. Con cada capa que despojaba de la trama, Ramiro se sentía más capaz. La incertidumbre que una vez había sido su mayor carga se refuncionalizó en curiosidad y confianza. Se enfrentó a la organización con más astucia que nunca, consciente del laberinto en el que estaba dispuesto a entrar. La noche del encuentro final se acercaba y, tras muchas indagaciones, intercambios de información y la implementación de estrategias, Ramiro se encontró a sí mismo. Se encontró como el hombre que María había amado. El peso de los años de incertidumbre quedó atrás, y ahora era él el que tomaba decisiones informadas. Su viaje no estuvo exento de riesgos, pero cada sacrificio lo volcaba hacia un sentido de propósito raramente conseguido. Finalmente, confrontó a los cabecillas de la organización en un encuentro tenso y decisivo. Había entendido un principio más grande en su vida: no se trataba solo de recuperar a su esposa, sino de enfrentar sus propios miedos, de ser más que una víctima en la historia que una vez lo había definido. Con la voz firme, exigió respuestas. Sé dónde está. No solo vino a buscar a María. Te buscaré hasta el final, junto a quienes me apoyan, declaró ante ellos, su tono resonando con fuerza. La aversión en sus voces contrastaba con la claridad en la suya.
La revelación esperada se produjo a través de sus palabras, dejando claro que no podía ser simplemente una pieza más en su tablero de juego. Al final, logró descubrir la verdad: María estaba viva. La encontraron, y no solo había sobrevivido, también había resistido. El encuentro fue cualquier cosa menos lo que esperaba. Los ojos de su amada reflejaban la lucha de una mujer fuerte que había defendido su libertad en las sombras. En ese momento, la carga fue levantada, y cada ladrillo de dolor se dispersó en el aire. Ramiro logró no solo recuperar a su esposa, sino también recibir el reconocimiento de sí mismo. Por primera vez en años, la fragilidad dejó de ser su única fortaleza. Había aprendido que cada elección que hizo, cada paso hacia adelante, revelaba partes de su identidad que había relegado. Ahora era un hombre reconstruido, recobrado de las cenizas de su historia. Al volver a casa, con María a su lado, sabía que habían enfrentado la oscuridad y que la luz jamás se había desvanecido. Juntos podían escribir una nueva historia, una historia donde el miedo y la incertidumbre se convertirían en oportunidades de crecimiento. Ramiro sonrió al ver a sus hijos jugar. Había encontrado su camino y, además, la confianza de que cada desafío superado lo llevaba a experimentar un crecimiento concreto y tangible. Había conquistado no solo el dolor, sino sus propios demonios. Con María a su lado, comprendió que la vida siempre presentaría sombras, pero él había aprendido a entablar la lucha de manera efectiva. Ahora, los ecos del pasado no lo definían, eran parte de un viaje de transformación. La promesa de un futuro revitalizado se dibujaba ante él. Estaba listo para vivir plenamente, un hombre renovado por el fuego de la adversidad y dispuesto a abrazar su vida con la fuerza de la verdad. A todos los que han llegado hasta aquí, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su camino hacia la superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque su opinión es valiosa. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de ayudar a difundir el mensaje. Actúen ya.